Hola, ¿qué tal amigos de Celsius Talks? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más en el que vamos a platicar con Lorenzo Álvarez. Él es investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de ¿dónde? De la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Lo hemos contactado para hablar de los arrecifes de coral. ¿Cómo estás, Lorenzo? Qué gusto tenerte aquí en Celsius Talks. ¿Cómo te va? Hola Iván, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Para que todos podamos comprender este fenómeno, este impacto de las temperaturas en el coral, comencemos, Lorenzo, si no te importa, por lo básico. ¿Qué son los corales? ¿Qué son los arrecifes? Como seres vivos, ¿nos puedes describir este ecosistema y este organismo? ¿En qué consiste? Claro, son dos cosas diferentes pero relacionadas. Los corales son animales, son realmente animales. Imaginémonos una anémona. Ujú. Y dentro de estas anémonas o los corales que se llaman pólipos realmente viven unas microalgas que son simbiontes. Entonces hay mucha gente que los puede describir incluso como monstruos, ¿no? Porque es la interacción de un animal con una planta. Viven juntos, viven el pólipo, imagínense que es mi mano, y dentro del pólipo están todos los simbiontes, estas microalgas. El pólipo, el coral puede comer, de hecho por eso tiene estos tentáculos para alimentarse, pero la realidad es que la gran mayoría de la energía la obtiene por parte de los simbiontes que hacen fotosíntesis, como las plantas. Entonces, estos simbiontes hacen fotosíntesis y le traslocan al animal, al coral, la energía. Y entonces tenemos dos organismos que viven en una simbiosis, en una relación gana-gana, y que están produciendo un exceso de energía. Están produciendo mucha energía. Esta energía se ve representada en lo que nosotros conocemos como el esqueleto del coral, que es básicamente es roca, es carbonato de calcio. No sé si podemos imaginar una roca de blanca, porque es carbonato de calcio, y es este crecimiento de los corales poco a poco. Van acumulando esta estructura de carbonato de calcio, y si nosotros lo vemos en grandes extensiones espaciales y en mucho tiempo, lo que empiezan a generar son estructuras tan grandes que las podemos ver incluso del espacio, ¿no? Como se habla mucho de la gran barrera de arrecife. Y esto son los arrecifes, que es básicamente el resultado del crecimiento de los corales a lo largo de mucho tiempo en grandes escalas espaciales. Los arrecifes son un ecosistema, y en estos ecosistemas, pues la base es estas estructuras calcáreas que generan los corales. Entonces, al juntar muchos de estos organismos, lo que tenemos es como una gran población de corales, ¿es así? Tenemos un gran número de corales que, si lo queremos ver en algo más fácil, pudiera ser como en un bosque, un montón de Ujú. árboles. Pero lo interesante de los corales es que están generando esta roca, esta Ujú. matriz calcárea sólida, y esto puede durar o quedar en el sistema por miles de años. Y es esta Mi- estructura geológica que puede medir decenas de metros o cientos de metros, que es puro carbonato de calcio, es el crecimiento de los corales a lo largo de mucho tiempo. Oye, Lorenzo, me gusta mucho esta imagen que generas, un bosque, en realidad son bosques subacuáticos y así se miran para quienes los hemos tenido la oportunidad de meternos, de recorrerlos, o en videos y documentales, ¿no? Con toda esta vida y estos colores. Me gustaría que nos contaras la importancia, más allá de este despliegue estético, por decirlo de alguna manera, que tienen, la importancia de este ecosistema en el ecosistema oceánico, en un ecosistema mayor. ¿Cuál es la relevancia de los arrecifes de coral? Bueno, tenemos dos relevancias que te menciono brevemente y de ahí podemos seguir si quieres. La primera es la relevancia para los organismos, para la biodiversidad, ¿no? Entonces, al generar esta estructura sólida en el fondo del mar, y además no nada más es sólida como si nos imagináramos tabiques uno sobre el otro, tienen una gran variedad de morfologías y estructuras que sirven de casa, de refugio para una multitud de especies.
Y en este sentido sabemos que los arrecifes de coral son uno de los sistemas más biodiversos que tenemos en el planeta, comparándose con las selvas tropicales, pero además son el ecosistema más diverso que tenemos en los mares. Ocupan una franja muy pequeñita porque solo pueden ocurrir en zonas tropicales y poco profundas, pero aún así albergan el mayor número de especies en todo nuestro planeta, ¿no? O sea, comparado con los océanos abiertos, y nosotros vemos el medio del océano Atlántico, son extensiones grandísimas, tienen una biodiversidad muy pequeña. Sin embargo, nosotros nos acercamos a las costas, a los arrecifes de coral en las zonas tropicales y tenemos cientos de miles de especies habitando estos sistemas. Entonces, esa es la importancia biológica, ¿no? Para las especies. Pero Hoy, además tenemos la importancia para los seres humanos. Los arrecifes, al generar esta estructura sólida, pues uno de los principales beneficios que nos brindan es la protección de la costa. claro. Son barreras naturales contra el oleaje, contra los huracanes, y son de alguna manera los que están protegiendo la infraestructura y las playas en muchos destinos turísticos de México y del mundo. Al tener una tan alta biodiversidad y por lo tanto son una fuente muy importante de alimento y de Claro. proteína en las zonas tropicales de nuestro planeta. ¿Sabemos por qué, concentran tal cantidad de biodiversidad? Las estructuras que generan los corales, así de Ujú, sencillo. ujú, Esta tridimensionalidad, esta complejidad arquitectónica, porque realmente si nosotros nos metemos a un arrecife de coral, lo que vemos son diferentes arquitecturas, diferentes formas, diferentes ujú. tamaños, diferentes colores. Todo esto, al final de cuentas, es lo que está generando esa diversidad de hábitats y de Ujú, tipos de refugios diferentes que pueden ser aprovechados por diferentes especies. claro. Oye, bueno, ya nos platicaste esta, fantástico labor que juegan, además de lo bello que son, y sin embargo, a pesar de su relevancia para la vida humana, para la vida en general, para los océanos, para el equilibrio de los océanos, estamos, viéndolos amenazados, más que amenazados, ¿no? Eso realmente estamos viviendo una situación, muy preocupante, muy triste y además que puede tener un impacto grande en la vida oceánica. Desafortunadamente, la historia digamos, tragedias en los arrecifes de coral no es nueva. Desde los 70s, 80s se empezó a identificar que los arrecifes y sobre todo los corales eran organismos muy sensibles al cambio y sobre todo cuando las condiciones en las que viven no cambian drásticamente y ya no son óptimas para ellos. Han sufrido muchas enfermedades, han sufrido mucho los corales asociado al desarrollo costero, a la contaminación del agua marina, al exceso de nutrientes, a la sedimentación producto de la destrucción de manglar, destrucción de la línea costera, a la construcción en las playas. Todo esto, como nosotros lo hemos venido viendo, está ocurriendo en grandes escalas espaciales. No es que se estén destruyendo, construyendo solo algunas partes de la costa, sino, por ejemplo, aquí el caso de Quintana Roo es muy evidente. Vemos grandes extensiones de la costa que están siendo modificadas y esto ha tenido un efecto negativo sobre los arrecifes de coral. Pero también desde hace unos 25 años se identificó que los corales también son muy sensibles al incremento de la temperatura, sobre todo cuando se ocurre de una manera drástica. Y aquí es donde entramos de lleno a lo que sería el cambio climático, que es algo que lleva operando ya algunas décadas. A mí me gusta mucho manejar el término de que el cambio climático no es una amenaza en el sentido de que es algo que va a pasar. El cambio climático está pasando en este momento, lleva unas décadas ocurriendo y esto ya ha tenido repercusiones muy serias. Arrecifes de coral no solamente en México, sino en todo el mundo han sufrido mortalidades masivas de corales, producto de estos eventos donde el agua marina se eleva drásticamente por periodos de semanas o meses, pero estos periodos en donde la temperatura se eleva
como ocurren en grandes escalas espaciales, toda la costa del Caribe, en la Gran Barrera de Australia o incluso a nivel mundial, producen mortalidades de coral a esas mismas escalas, ¿no? Regionales o globales. ¿Qué sabemos del aumento de las temperaturas en los océanos, en los océanos? ¿Qué pasa con los arrecifes? Sí, rápidamente, o sea, realmente los océanos están sirviendo como el amortiguador del cambio climático. O sea, nosotros tenemos el sistema atmosférico de aire y el sistema oceánico, y el sistema atmosférico se puede calentar mucho más rápido y digamos, tener mucho más efecto de gases invernadero, porque nosotros tenemos los océanos, y los océanos, digamos, son tan vastos y tan grandes, estos pueden estar de alguna manera modulando o amortiguando estos incrementos de temperatura. O sea, el cambio climático no ha sido tan agresivo todavía para la vida en el planeta porque tenemos los océanos que están amortiguando este impacto, pero bueno, todo tiene un límite, los océanos también están repercutiendo ante los efectos de cambio climático, y tenemos dos variables bien importantes que entender. Una es este incremento gradual de temperatura, que es generalmente el que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que la temperatura nos dicen va a ir subiendo, ya casi llegamos a 1.5 grados sobre lo que debería de ser, 1.6, y lo vemos como que es algo gradual, pero esto no necesariamente es lo más drástico, lo que puede causar el peor daño. El daño más intenso, tanto en el mar como en la tierra, viene de estas, lo que conocemos como las olas de calor, que son estos periodos en donde la temperatura cambia drásticamente y hay muchos organismos que no pueden resistir estos cambios. Yo muchas veces hago la similitud con, imaginémonos que a nosotros nos da una fiebre muy fuerte, pues esta fiebre muy fuerte tal vez la aguantemos unos días, pero si tenemos esta fiebre tan elevada durante semanas o incluso meses, es muy probable que no la libremos, ¿no? Exactamente esto es el mismo efecto que tienen las olas de calor tanto en tierra, en Ciudad de México en 2023 tuvieron un montón de días muy calientes sobre lo normal. Eso mismo nos pasó aquí, pero en el mar, en el Caribe, en las costas de Quintana Roo. Y desafortunadamente lo que vimos el año antepasado, 2023, fue un evento de mortalidad masiva de corales producto de una ola de calor. Cuando hablas de mortalidad masiva, ¿a qué te refieres? ¿Cómo lo estamos midiendo? ¿En porcentajes? Por ejemplo, ¿sabemos qué porcentaje queda dañado o muerto, como nos dices? Los corales son de muchas especies, tenemos muchos tipos de corales. Y entonces tenemos algunos corales que pueden ser más resistentes y algunos Ujú. que son menos resistentes. Desafortunadamente, la historia que hemos venido registrando es que los corales que son más importantes para este proceso que te hablaba hace rato de ir acumulando carbonato de calcio, de ir construyendo arrecife, son corales relativamente sensibles a los cambios drásticos. Y entonces lo que hemos visto es que son estos corales los que se mueren. Y tenemos registrado, por ejemplo, aquí en Puerto Morelos y en muchas áreas del Caribe mexicano y en Florida y en otros lados del Caribe, en 2023 uno de los corales más importantes, que se llama cuerno de alce, murió, digamos, en altísimas cantidades. O sea, en este Ujú. momento no se tiene un porcentaje, pero yo te hablaría de más del 80-90% de los corales de esta especie murieron. Y ¿Qué, esto desafortunadamente es algo que se vio en muchas diferentes especies de corales. qué significa cuando un arrecife pierde esta base, que es la que lo construye? ¿Hay manera de restaurarlo? ¿Hay manera de recuperarlo? Sí, mira, son muy buenas todas las preguntas que hiciste, muy relevantes. El, Primero entendamos, un coral crece muy lento, ¿A razón menos de de un cuánto? centímetro al año. Ujú. Y un evento de mortalidad producto, por ejemplo, de una ola de calor, de cambio climático, puede matar corales que tienen 5 metros, 6 Ujú. metros de tamaño. Entonces, estamos hablando de corales que se tardaron 200, 300 años en llegar a ese tamaño. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Un coral puede tardarse cientos de años en tener el tamaño que tenía cuando murió en solo unos días. Entonces, recuperar
sí es posible. La primera medicina para recuperar algo es no tener las causas que lo están matando. La primera, o sea, si a ti te dicen tienes diabetes y te estás muriendo, pues lo primero que haces es dejar de tomar refresco, ¿no? Mm, Y cosas co- azucaradas. Entonces, la primera receta es, tenemos que de alguna manera hacer que las condiciones agresivas sobre el clima, sobre los corales, pues disminuyan. Y ese es un reto muy grande. Pero después de eso tenemos muchas acciones que podemos ver como positivas o intervenciones positivas, que son todas estas actividades para restaurar o plantar corales en los arrecifes que estuvieron dañados. De esto hay muchos esfuerzos en México, en muchas otras zonas del mundo, que están tratando de restaurar los arrecifes. Aquí el punto es que son esfuerzos que abarcan relativamente pequeñas áreas. Yo hace rato te hablaba de eventos de mortandad masiva, en donde estamos hablando de cientos de millones de corales muriendo a lo largo del Caribe mexicano, por decirte. Y los esfuerzos de restauración pues están trabajando tal vez con cientos o un par de miles de colonias. Entonces son magnitudes diferentes, escalas completamente diferentes lo que está pasando en la naturaleza y el esfuerzo de restauración. Y el otro problema que tenemos es que los esfuerzos de restauración en sí solos no son inmunes al cambio climático y a esas amenazas. También son susceptibles de ser afectados por esas amenazas. Oye, Lorenzo, así como lo pintas, pues está dificilísimo porque las temperaturas, según sabemos y según arroja la evidencia científica, van en aumento, es decir, los mares seguirán absorbiendo en los próximos años, seguirán absorbiendo este calor y los susceptibles de padecerlo, pues son organismos como los corales, como los que ya señalaste. Entonces, quiere decir esto que vamos en picada, en caída libre a perder los corales del mundo. Y si eso sucede, la pregunta es, ¿qué va a pasar con la vida en el mar? Mira, te voy a dar un dato. Del 1970 a hoy en día, yo creo que hemos perdido entre el 80 y el 90% de los corales que teníamos. En México y el Mar Caribe, Ok, muy seguramente en 80 o otros lados. 90% desaparecido. Sí, por cambio climático y por todas las otras amenazas que te mencioné. Contaminación, etcétera. Entonces, generalmente, y por eso te hacía énfasis de que esto no es una amenaza, esto no es algo que vaya a pasar. Desafortunadamente, mucho de lo que estamos platicando en este momento ya pasó. Entonces, sí estamos, si no tocando fondo, yo diría que muy cerca de tocar fondo en este sistema. Ahora, sí hay, digamos, una luz al final del túnel, sí hay ciertas buenas noticias. La ¿Cuál? que te menciono, pues es lo que platicábamos. Sí hay Los muchas esfuerzos de restauración por todos lados. en restauración. También hay evidencia que se está generando en estos últimos meses, o sea, literalmente es evidencia que está saliendo estos últimos meses, de que hay ciertas especies de coral y ciertos individuos que se están adaptando, están haciendo, son más resistentes a la temperatura. Y entonces, naturalmente, pudiera ser que algunas especies pudieran lograr subsistir Es una y carrera contra el tiempo, ¿no? sí, y la otra buena noticia es que desde el punto de vista de la investigación, hay gente trabajando en alternativas, un poco, algunas de ellas basadas en naturaleza. Por ejemplo, los corales, además de vivir con estas microalgas, tienen una gran cantidad de microbios, de Ujú. microorganismos que viven naturalmente en ellos. Entonces hay gente trabajando con probióticos, hay gente trabajando identificando corales más resistentes. Y entonces sí hay cierta evidencia de que esto puede empezar a, digamos, a ver alguna salida. Pero el punto que creo que tenemos que entender es que esa salida es un camino que lleva décadas. Y en ese contexto de las décadas es fundamental que como humanidad dejemos de poner las presiones sobre los corales. Si Ujú. queremos que los corales sigan estando para nosotros, por lo menos, dándonos los servicios que nos brindan, tenemos que darles ese empujón, pero reducir las amenazas.
En resumen, están amenazados de los años 70 a la fecha, o sea, en cuestión de 50 y tantos años, hemos perdido en México y el Caribe, nuestro Caribe, antes famoso precisamente por esos grandes arrecifes, el 80 o 90%, y las temperaturas siguen siendo una gran amenaza, además de otras como la contaminación, embarcaciones, etcétera. Pero todavía estaríamos a tiempo. ¿Qué puede hacer la gente? Los ciudadanos que viven lejos, pero que interactúan con frecuencia con estos arrecifes porque van de vacaciones, las poblaciones que viven cerca de los arrecifes, los visitantes. ¿Qué se puede hacer a favor de los corales, de los arrecifes de México? Que al final de cuentas muchas de las decisiones están en manos del gobierno, Ujú. del partido que sea. Los gobernantes a escala municipal, estatal y federal toman decisiones importantes. Entonces yo creo que como ciudadanos tenemos que exigirle a nuestros gobernantes que tomen esas decisiones. Tenemos que tener política de cambio climático que opere, que sea funcional y que sea llevada por gente capacitada en México. Tenemos que tener decisiones a nivel estatal y nivel municipal de respeto hacia la naturaleza. No podemos tener planes de desarrollo urbano explosivos que programen grandes áreas de selva aquí en esta región para cambiar de selva a ciudad, que es algo que está pasando. Tenemos que tener estas políticas y como ciudadanos, pues al final de cuentas tenemos que reconocer que nosotros tenemos el poder de demandar al gobierno de tomar medidas que sean respetuosas con el ambiente, porque al final de cuentas nosotros dependemos y nuestra salud y nuestro bienestar depende de que la naturaleza esté en buenas condiciones, ¿no? Ahora, un punto para las personas que vivimos cerca de los arrecifes de coral es, tenemos que ser conscientes de que muchas de nuestras acciones están afectando de manera directa o indirecta. Por ejemplo, el uso de jabones, detergentes, cloro, ácidos, todo esto que usamos todos los días en nuestra casa, pues al final de cuentas llega de alguna u otra manera hacia el mar. Y esto está afectando a los corales y a muchos otros organismos en los arrecifes. Entonces tenemos que ser conscientes que los productos o el tipo de vida que tenemos de alguna manera está causando daño. Y el tercer punto, que ya sería un punto más hacia la población en general, yo creo que uno de los principales motores de la degradación ambiental, porque no solo lo estamos viendo en los arrecifes, lo estamos viendo prácticamente en todos los ecosistemas del planeta, tiene que ver con la falta de la pérdida de conexión de la gente con la naturaleza. Estamos tan acostumbrados a todo, a resolverlo en una computadora, en un teléfono, en la tele, en ir de fin de semana a pasear al centro comercial, que esa relación, esa conexión con la naturaleza, que es tan importante para muchas partes de nuestra vida, se está perdiendo. Y si nosotros perdemos esas relaciones, pues es muy difícil que nos preocupemos y que nos tomemos acciones en conservar algo que ya no tenemos esa conexión. Entonces yo creo que sí hay una solución que podemos tener todos, que además creo que nos haría muy bien, y es retomar esa conexión con la naturaleza. No importa si vives en Ciudad de México, en Monterrey, en Chihuahua, el puro hecho de tener, de darte el tiempo de tener contacto con la naturaleza que tengas a la mano en tu ciudad y te va a hacer más respetuoso del medio ambiente. Y eso de alguna manera va a tener una influencia en los arrecifes y en muchos otros sistemas.